Muy buenos días, estimados amigos. Una disculpa antes que nada, pues nos tocó mucho tráfico, por ahí 4 accidentes, uno muy desagradable de un camión, y eso nos retrasó, pero ya estamos aquí. Hoy pues queremos aprovechar este tiempo que de alguna manera se perdió ahorita antes de empezar. Y bueno, pues yo creo que vamos a hacer el break como 11:15 y regresaremos como cuarto para las 12 para recuperar el tiempo para que usted lo tenga medido de esa manera. La situación, recuerden que estamos viendo la norma B14 y por ahí vamos a empezar a hacer casos prácticos para que usted abra su archivo con los casos prácticos. También está ya el material de la norma B15, vamos a hacer igual una práctica de conversión de moneda extranjera, hablaremos la moneda extranjera y veremos todas las situaciones de practicar igual en pesos, en dólares, en inglés, en español, para que usted, si algún día le toca alguna revisión, bueno, pues conozca qué es lo que pasa y cómo hay que entregar estados financieros digamos, al país cercano a nosotros, como puede ser Estados Unidos o Canadá. ¿Vale? Mientras abren el archivo, por ahí hay gente que ha escrito y se confunde en todo esto de que fue aprobado el día de ayer, esto de las factureras. Les mandamos un saludo a los amigos de Face, un poquito atrasados por una situación personal, pero estamos viendo la norma B14 de utilidad por acción, y platicamos de esto que suena inconstitucional, pero solo recuerden, es inconstitucional el acto de la operación de facturas, más no los actos de esto del huachicol, del gas, de los ductos de gas y de otro tipo de cosas atípicas. No vayan a confundir, no vayan a pensar que todo ese inconstitucional única y exclusivamente se tipifica de la no prisión para todos aquellos de las facturas de los CEFOS, pero ya el rollo de huachicol, de gas, de cosas atípicas ya es muy diferente. También quiero compartirles a ustedes, el día de ayer empecé vía Zoom en una plataforma especial capacitando a una institución bancaria a nivel toda la República, con la finalidad de que ellos tienen la facultad de hacer auditorías a todos los que depositan en efectivo. Precisamente se están preparando porque es algo que entra en 2022 y están cuidando mucho que no les suceda lo que otra institución financiera que empieza con H, que pasaron muchas conductas de lavado de dinero. Les puedo adelantar que es muy importante que ustedes, así como yo les he hablado de la ley de prevención, deben de meterse mucho a la ley anticorrupción. Son cosas diferentes, pero esta condición de todo aquel que mueve, deposita en efectivo, tendrá la obligación de aplicar esta ley anticorrupción, teniendo su política anticorrupción, teniendo su manual de ética, su manual de conducta, su manual de procesos y procedimientos, y es obligatorio. ¿Sale? Entonces, esta institución bancaria empieza con S, SCO, y ya lo demás lo describen ustedes. La estamos capacitando para precisamente este tipo de revisión. Esto, pues más adelante, pasará con otra institución bancaria, más adelante otra institución bancaria, así se van a ir. Ya es algo que entra en 2022, entonces solo son pláticas, así que ahorita yo se las digo a ustedes, pónganse muy abusados con esta situación. También recordarles, para que no se malinterprete, que todo esto de las preguntas las van a hacer llegar al teléfono de CADEFI, no al mío personal, sino al de CADEFI, para que lleven su registro, su récord de preguntas, y ahí contestaré todo, ¿sale? Por ahí tenemos igual pendiente con la contadora el Diel y Mireya, lo del REPSE, con Alejandro Torres igual, uno que me mandó ayer.
Ya esperamos que hoy salga todo esto y encontremos las deficiencias, por qué no les dan el registro. ¿Vale? Entonces, vamos a la práctica. Les decía, hoy vamos a cortar 11:15 y regresamos como cuarto para las 12 para recuperar el tiempo de ahorita en la mañana. Digo, afortunadamente todo bien. Y bueno, si abren su archivo, vamos a empezar con la temática de aquí. Por ahí hicimos algunos ejemplos para que ustedes los vayan viendo. Y vamos a abrir el que dice 3 romano, entre paréntesis 3, por favor, para que ustedes tengan este archivo de utilidad por acción. ¿Sale? Este ejemplo va con la intención, si recuerdan, hablábamos del B14, que existen a veces pasivos, que el pasivo normalmente para muchos contadores se les queda por historia, pero recuerden que de aspecto fiscal, si yo traigo un acreedor o un proveedor al cual no se le ha liquidado y me detecta la autoridad en automático me puede vincular este pasivo como un ingreso. Y existe la asimetría fiscal con la finalidad de que si por un momento lo deduje, pues ahora lo voy a acumular. Pero ¿qué sucede si esos pasivos de alguna manera los convierto en capital? Tenemos que tener pues el acta de asamblea, decir la persona que se le debe, que se va a ingresar como socio, pero no entra el dinero tan al 100% de que digan, por todos 100,000 le entran 100,000. No, tenemos que ir educándonos a la parte proporcional en base a las acciones, en base a todo. Entonces este ejemplo, pues lo vamos a ver, son ejemplos que, como les decía, pongo años anteriores para que igual pues lo vean ustedes. ¿Y qué es lo que dice? Esta es una deuda convertida en acciones durante el periodo, ¿sale? Es lo que les comento. Si el contribuyente al cual yo le debo pues no le puedo pagar, lo invito a que forme parte de la sociedad. Y algo muy importante, por ahí leí algunos comentarios. La responsabilidad solidaria pues primero está en la empresa, después está en los socios, después está en el asesor o el contador. Esa es la temática organizacional de responsabilidad solidaria. Por ahí escuché un comentario que habían dicho que era la empresa y después el contador y después el socio. No, el socio por lógica tiene más responsabilidad, va en segundo nivel y en tercero va pues nosotros los contadores. Entonces les decía, vamos a hacer ese supuesto donde se convierte deuda en acciones a cierto periodo. Para ello, ustedes tienen esta información y en esta información yo puse este ejemplo. El 1 de enero de este año se encuentran en circulación 900 acciones ordinarias con un valor de 1,300 cada una, ¿sí? De ello, en el año anterior se emitieron 800 obligaciones convertibles en acciones ordinarias con valor de 1,300, pero cada una con un interés real del 15% pagadero trimestralmente. Vean ustedes esa política que puede tener una empresa que genera acciones de manera interna y que también pues se va a cobrar un interés no bancario, porque acuérdense que esto no es del sistema bancario, pero sí se cobra interés. Más adelante, en julio, se canjean 300 obligaciones de las 800. ¿Se acuerdan que acá tenemos 800? ¿Sale? Por 300 acciones ordinarias con un respectivo pago de interés. Entonces voy a entender que tengo acciones en circulación, pero que también tengo obligaciones, que es esa deuda, que las voy a convertir en acciones. Y teniendo todo esto, de esas 800 obligaciones,
voy a agarrar 300. ¿Qué debo de conocer adicional? Pues la utilidad del ejercicio, cuánto traemos, y digo, ahí es un ejemplo, una tasa del 34% de impuesto, aunque saben que es el 35%, ¿sale? Si no, le cambiamos al 35% para que no haya problema y tenemos nuestro archivo, ¿sale? Al 35%. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a valer esa acción en estos momentos? ¿Y qué vamos a hacer de movimiento? Entonces aquí en solución, ustedes acuérdense que lo tienen en blanco, digo, yo lo voy a ir indicando, si gustan ir en el mismo renglón. Dice, paso número 1, voy a calcular la utilidad básica por acción ordinaria, la dichosa UVA, ¿sale? Utilidad básica por acción, para lo cual, pues tengo que ver las acciones ordinarias que de inicio me posiciono en G24, si quieren arrancar en el mismo renglón, G24, y voy a jalar G4, que son las acciones que yo traigo acá. G4, que son las acciones, son las 900, ¿sale? Para que ustedes jalen ese dato. Vamos a hacer ahorita una formulita y vamos a ver cuánto cuesta la acción. De ahí, las acciones emitidas por obligaciones, me posiciono en F26 y en F26 voy a jalar lo que tengo en H11, ¿sale? Porque hay 300 obligaciones que se cambian por 300 acciones, ¿sale? Entonces, estoy jalando 300, pero esas 300 equivalen a todo el ejercicio, ¿sale? Esta es una cosa que yo tengo que identificar. No todo es de inmediato, sino que esas 300 que yo traigo están en julio, y entonces de julio a diciembre voy a hacer la siguiente fórmula, ¿sale? Voy a jalar, me voy a posicionar en G27 y en G27 voy a hacer la siguiente fórmula, igual a más F26 por, abro paréntesis, y voy a hacer 6 entre 2, ¿sale? De julio a diciembre, pues son los 6 meses que lo estoy dividiendo entre 12 para que me dé 0.5 o la mitad de ese 0.5. ¿Sí? Si fuese de mayo, pues ya sería de mayo a diciembre. Si fuese de febrero a diciembre, pero aquí es julio a diciembre, son 6. Entonces jalamos esa fórmula y nos va a dar 150, que es de julio a diciembre, ¿sale? Entonces me voy a posicionar nada más como efecto de control en G28, y en G28 voy a jalar las 900 acciones de origen más las 150 acciones, que es lo que acabo de convertir, ¿sale? Entonces tenemos que checar un dato para ir llevando el control de las acciones, y me va a dar 1050, ¿sí? Hasta ahí vamos. Me estoy yendo despacito para que ustedes vayan jalando bien su fórmula y no tengamos ningún problema, ¿sale? ¿Qué es este dato? Pues vamos a identificar las acciones para no tener ningún detallito, ¿sale? Después, el siguiente paso es determinar esa utilidad atribuible, cuánto costaría la acción. Y para esto tenemos
los 300,000 de utilidad que nos daba en la parte de arriba, ¿sale? Que lo traigo yo en E14, estoy ahorita en D31, voy a jalar D31 y D32, ¿sí? Entonces en D31 estoy jalando E14 y en D32 jalo G28 para que me dé el total de acciones que acabo de determinar. Ya después de ahí, lo que hago en E31, pues hago mi división de D31 entre D32 y me da el valor de lo que costaría cada acción. ¿Sí? Entonces, llevamos esa etapa y para esto nos da 285 pesos que costaría en ese momento las acciones contables en base a la utilidad. ¿Sale? Traemos este valor en base a esta utilidad. ¿Sale? Vamos con 285. 285. Aquí nos preguntan, Alberto Jiménez, ¿cómo llegó a los 900? Los 900 es las acciones que plasma tu acta constitutiva de inicio. Acuérdate que tú dices, se crea una sociedad y el valor de la acción son 1,000 pesos y tienen 50 acciones. Este es el ejemplo, Alberto. Así es como lo llegamos a tomar. ¿Sale? Entonces, ya sacamos este valor de utilidad básica por acción. El siguiente paso dice que debo de sacar un promedio ponderado de las acciones. Para ese promedio ponderado de las acciones, me posiciono en H35 y voy a jalar las acciones ordinarias de enero con las que arranqué, que es en G4, y después las obligaciones convertidas en acciones, que serían las 800 que traemos en E7, para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Sale? En E7 jalamos las 800 y posteriormente me posiciono en H37 y en H37 es la sumatoria de 35 más 36. ¿Sale? Ahorita vamos a ocupar ese valor. Espero que ahí vayamos bien todos. Ya que tengo ese valor, me voy al número 4 a determinar el valor de la utilidad diluida en base a esa proporción de obligaciones. ¿Cuánto sería el valor de la utilidad neta diluida en base a esas obligaciones que se convierten en acciones? Y entonces, por ahí ustedes en el ejemplo, pues tienen así su tablita. Solo vamos a llenar los datos para ver cuánto nos costaría esas obligaciones convertidas en acciones de acuerdo a la parte de las acciones que tenemos arriba. Entonces nos vamos a posicionar en B42. En B42 voy a jalar más E11, ¿sale? Más E11, que serían las 300 obligaciones. Posteriormente me posiciono en D42 y en D42 voy a jalar D5. ¿Sale? Voy a jalar D5 y me va a dar 1,300, que es el valor de cada acción, si recuerdan.
Más adelante me posiciono en F42 y lo que hago es la multiplicación de B por D. ¿Sale? Ahí nos arroja un valor de 390,000 de esas acciones. Más abajo me posiciono en B44 y en B44 voy a jalar F42, que es el resultado que traía anteriormente. ¿Sí? Ya que jalé ese valor, me posiciono en D44 y en D44 voy a jalar A9, que si recuerdan, en A9 decíamos que se paga trimestralmente con 15% de interés. ¿Sale? Estoy jalando ese interés del 15%, vuelvo a multiplicar B por D. ¿Sale? Multiplico B por D. Y me da 58,500. ¿Sale? Después me paso a B46 y jalo lo de F44, de favor. ¿Sale? Después vamos a hacer el operativo de 1 menos D16, y en D16 recordarán que traemos una tasa de impuesto para llegar al 100%. Entonces, ahí vamos a hacer, como hace rato teníamos el ejemplo de lo que es la unidad menos el impuesto del 35, pues ya nos va a dar 65. En el otro caso sería el 66 si hubiese sido 34. ¿Sale? Entonces aquí, pues yo estoy haciendo la fórmula de 1 menos la tasa de impuesto para que nos dé 65 y nos posicionamos en F46 y voy a volver a multiplicar el valor de B por D para que no haya ningún problema. ¿Sale? Ahora sí que ahí lo van haciendo ustedes. Yo ahí lo voy deteniendo tantito para que vayamos todo a la par, porque hay dos ejemplos casi de la misma naturaleza. Después me posiciono en B48 y jalo el dato de F46. Ya posteriormente me posiciono en D48 y tengo que tomar en cuenta lo siguiente aquí, estimados colegas. Como fue de julio a diciembre este caso práctico, pues los meses de julio a diciembre son 6, entonces lo que hago es 6 entre 12. Si fuese junio, 7 entre 12, si fuese mayo, 8 entre 12, y así para que me vayan entendiendo, saber en qué proporción se va a tomar en cuenta para el valor de las acciones. ¿Sale? Entonces,
aquí yo tengo esa conducta de 6 entre 12, me da 0.5, como lo están viendo, y posteriormente multiplico, pues B por D 48, ¿sale? Entonces, al hacer esa multiplicación, me da 19.012.50, ¿sí? Para que ustedes lo vayan haciendo así y nos vayamos ahora sí que con la práctica, vayan entendiendo por qué cuando se mide o se evalúan las acciones de manera contable, no es el monto directo de la obligación, sino tengo que sacar la proporción para ir conociendo cuánto costaría ese valor de las acciones. Bien, pues ahora, ya que hicimos todo este cálculo, vamos con las obligaciones, ¿sale? Y de obligaciones, si recuerdan ahorita al inicio de práctica, hablábamos que había 800, ¿verdad? Pero 300 se iban a convertir en acciones, entonces me quedan 500, pero como lo estoy haciendo así para evaluar mi fórmula, pues ya estoy jalando el valor de E7 menos E11, que me daría las 500, ¿sale? Para ir ahora sí de la mano con esta mecánica, ¿sí? Entonces estoy jalando ahí, me da 500. Recuerden, después me posiciono en D51 y recuerden que la acción cuesta 1,300 pesos en este caso. Ustedes tienen que ver cuánto vale la acción de acuerdo al acta constitutiva. Si vale 1,000 pesos, 10,000, 5,000, no sé qué valor tengan. Tendrían que poner ese dato. Aquí en este ejemplo yo puse 1,300, jalo el valor y después me posiciono en F y valúo las 500 obligaciones que están por los 1,300, ya hago B51 por D51, ¿sale? Entonces traigo y me da un valor de 650,000. Esos 650,000 los voy a pasar en B53, voy a jalar F51 de favor. Y esas obligaciones también las voy a multiplicar por la tasa de interés, me voy a posicionar en D53 y voy a jalar D44, que es el valor de interés que está cobrando. ¿Sí? Ya después de ahí, ¿qué va a pasar? Voy a jalar la operación de multiplicar B por D53, ¿sale? Para que me dé 97,500. Ya que jalé, me posiciono en B55 y voy a jalar F53, ¿sale? Gaby, ¿cómo llego a...? ¿Puedo repetir B51? Sí, con gusto. ¿Sale? En B51 yo llegué a 500. ¿Por qué, Gaby? Porque cuando hicimos la práctica dijimos que se emiten 800 obligaciones que se convierten en acciones, de las cuales únicamente se canjean 300. ¿Sale? Por eso es que nos da 500, porque tengo los 800 menos los 300, ahí está la fórmula, E7 menos E11, ¿sale? Le mandamos un saludo a nuestro amigo Alex Guevara, que
pues creo que por ahí va a tener su examen profesional, ya no le di seguimiento. Un saludo, amigo Alex, igual que para Horacio desde Pachuca. Gracias, mi estimado Horacio, con gusto, ya sabes. Y bueno, pues nos tocó el tráfico ahorita en la mañana de Pachuca aquí a la Ciudad de México. Entonces, de esa manera salen los 500, Gaby. Nos habíamos quedado aquí que jalo los 97,500, que es el valor, y después vuelvo a hacer lo mismo, pues la diferencia del 100 menos impuestos me da el 65%, que en este caso, como lo determiné en la parte superior, lo estoy jalando aquí, ya directo, el 60%.